Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de criaturas de mods. La criatura que tengo justo enfrente mía es del mismo creador que el Lycosuchus. Una criatura muy bonita y muy mona que tenéis arriba a la derecha en una anotación por si todavía no lo habéis visto. Esta criatura es de Pigel, tenéis el mod abajo en la descripción y se trata de un raptor muy pero que muy tóxico porque dentro de su cuerpo tiene una enfermedad que puede contagiar a criaturas cercanas con su mordida y estamos hablando del gran Adasaurus. Mirad que... No me grites, porfa, no me grites. Vengo aquí a veros y me gritáis así con ese sonido tan creepy que tenéis. Porque como veis está despeluchado, es calvo. Es calvo, no tiene plumas alrededor de su cráneo, ¿no? Aquí tenemos al Adasaurus en su variante normal. Como veis también tiene bufo de alfa, bufo de grupo. Vale, ahí lo tenéis. Aquí tenéis los Adasaurus normales. Los Adasaurus de Scorched, que cambiaría el patrón de color en todo su cuerpo. Aquí los tenéis, la verdad que es muy creepy la criatura, ¿eh? Es muy pero que muy creepy. Luego tenemos la variante aberrante, que saldría en Aberration. Y finalmente tenemos la variante polar, que saldría en Lost Colony. Mirad cómo molan los colores y los patrones de color. Parecen vaquitas, ¿eh? Cómo mola el Adasaurus. Como ya he dicho, vale, con su mordisco puede contagiar criaturas salvajes, incluso a ti, ¿vale? Diréis, Playing, ¿a qué nivel se aprende la montura del Adasaurus? Pues se aprende a nivel 25, criatura orientada al early game, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de tamear a esta criatura, que por cierto, si queréis saber cómo tamear, déjamelo abajo por los comentarios, y es que de un mordisco te puede contagiar y estás bastante jodido, ¿no? Nos pediría 65 de fibra, 20 de madera y 130 de piel. Aquí lo tenéis. Montura del Adasaurus, voy a sacarme una por aquí, Adasaurus, ahí está. Voy a pillar uno bonito, porque vosotros no sois bonitos. Voy a ir a por uno polar, porque estos, los patrones de colores, la verdad que se la extraen un poco. Voy a pillar este de aquí, a este azulito que me ha gustado. Como veis, de estadísticas, pues es un raptor, o sea, tendría poquita vida. Lo que sí tiene es bastante ataque, y veremos ahora sus animaciones y sus ataques. Así andaría. Así correría. Clic izquierdo. Ahí tenemos un mordisquito, ¿no? Que este mordisquito seguramente, bueno, no seguramente, te lo corroboro yo, que contagiaría a criaturas cercanas, ¿vale? De hecho, podemos sacar aquí unos cuantos dodos para que se esparzan y ver que cuando mordemos a uno se infectan todos los que están en ese rango, ¿no? Con el clic derecho tenemos un ataque de mordisco, cortar y trocear, ¿no? Morder y trocear, mejor dicho. Ahí lo tenéis. Luego con la C, un rugido cosmético que es bastante creepy. Luego con la X nada, con la Z nada, control, R, espacio, puede saltar. Pero tiene un salto muy corto. Tiene un salto muy cortito, ¿no? A ver, animación de subida de nivel. Bueno, ni tan mal, ¿no? Esta criatura creo que puede tumbarse. No puede tumbarse, pero en estado salvaje esta criatura, para tamearla, el veneno que le recorre todo el cuerpo le hace que descanse, con lo cual tendremos que acercarnos a él y así poder tamearlo. Pero yo creo que vamos a tener bastante peligro cuando tameemos a esta bestia. Voy a sacar unos cuantos dodos para probar lo de su veneno. Vale, ya tengo todos los dodos aquí listos y preparados. Si yo muerdo un dodo, le causo necrosis, ¿veis? Tiene un bufo que es Plagued, que le va consumiendo poco a poco lo que sería la vida. De hecho, esta criatura pues puede contagiar a las restantes. De hecho, mirad, yo me curo. Si le doy con el clic derecho, yo me curo a la criatura que está con el Plague y le dejamos necrosis. O sea, le metemos el debufo de la plaga, ¿vale? Que sería este de aquí. Y luego le metemos también cuando termina necrosis. Esta necrosis lo que hace, ¿vale? Es que tú no te puedas curar, sino que te va drenando todo el rato la vida y tú no te puedes curar de ninguna forma, ¿vale? ¿Veis? Esta criatura pues está contagiada. Esta criatura está contagiada. ¿Veis que le aparecen ahí los debuffos? De hecho, voy a bajarme para enseñarlo. Para quieto. ¿Veis que todas están con debufo? Mirad, todas están con debuffos. Esa de ahí,
esa de ahí, esa que se ha ido por allí también tiene debufo, y todos estos que hay por aquí también tienen debufo. Todos están contagiados por la plaga, ¿vale? Y por la necrosis que les he aplicado, con lo cual esta criatura en early game, cuidado con esta criatura que tiene muy buena pinta. De hecho, mira, metemos show buffs. Adasaurus is driven mad with bloodlust. O sea que le gusta mucho la sangre, ¿no? Y de hecho te aparecen ahí todos los que están con esa necrosis, ¿no? Lo que pasa es que se ha bugueado un poco, ¿no? Se ha bugueado. O son los que... No, son los que están aquí detrás. Y los que están aquí a mi espalda también con esa necrosis, ¿no? Esta necrosis se esparce y dura bastante tiempo, como podéis ver, ¿eh? Y le va drenando poco a poco la vida. Porque sí es cierto que esta, ¿veis? Le va drenando la vida poco a poco. Y no se puede curar de ninguna forma. Con lo cual esta criatura, pues de un mordisco que le peguemos, pues acabará muriendo. Por desgracia, ¿no? No sé si por suerte o por desgracia, pero terminará muriendo, ¿no? Aquí tenemos la protección de los patógenos, con lo cual a nosotros no nos pueden envenenar. Eso también está bastante bien. De hecho, lo podemos ver aquí, ¿vale? Show buffs, a mí mismo. Eres inmune a contraer enfermedades. Con lo cual, si montamos en este Adasaurus, pues no nos pueden contagiar ni de Mega Rabia, ni tampoco de esta necrosis, ni tampoco de este debufo de la plaga, que ya veis, o sea, es una auténtica locura, se vuelve loco esto. Pero metemos aquí un clic derecho y poco a poco les va drenando la vida y acaban muriéndose, ¿no? Porque mirad, o sea, es que le drena poco a poco la vida y esta criatura pues va a acabar en el suelo. De hecho, va a acabar el pobre muriendo, porque como veis tiene 4 stacks de necrosis. No sé si le podemos aplicar una quinta, ¿no? Porque le matamos. Pero como veis, o sea, le podemos aplicar bastantes stacks de esta plaga para hacerle veneno. Básicamente es como un sangrado. Creo que al fin y al cabo sí, esto sería como una especie de sangrado, pero en la parte de envenenamiento, lo cual no te podrías curar y acabarías muriendo poco a poco en agonía con el tiempo. Y el pobre Dodo va a acabar en el suelo en 3, 2, 1, flop. Pobrecito el Dodo, cómo ha acabado, ¿no? Pues esto sería el nuevo Adasaurus. Ya sabéis que este creador ya hizo también el Lycosuchus, que os lo dejo arriba a la derecha y al final del vídeo, por si todavía no lo habéis visto. También tendría bufo de grupo, como podéis ver, y tendría bastantes variantes. La variante de los Colony, que es esta de aquí, la polar, la variante aberrante, la variante de Scorched y finalmente la variante normal, que es esta de aquí, y saldría por junglas del mapa en la zona fértil también de Aberration, en las dunas en Scorched y en la parte de la tundra y en la parte del bosque retorcido en Lost Colony. ¿Qué os ha parecido la criatura de 1 al 10? Dejadmelo abajo en los comentarios, os dejo el mod abajo en la descripción por si queréis probarlo. Si queréis el comentar también, pedídmelo por los comentarios. Agradecería muchísimo que reventarais el botón de like si os ha gustado esta criatura. También si eres nuevo en el canal, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.